diseñada básicamente para entender el principal fenómeno que estamos atravesando como sociedad. En este momento, tanto ustedes como generación, las generaciones que vienen después de ustedes y mi generación, estamos compartiendo una de los momentos, de las épocas más trascendentes de la historia de la humanidad. Ahorita estamos viviendo un momento que se puede comparar a lo que han vivido las personas que estaban vivas durante la Revolución Industrial, o a las personas que estaban vivas durante la Segunda Guerra Mundial, o a las personas que estaban vivas durante el descubrimiento de América. O sea, estamos en un momento histórico tremendamente determinante para el futuro de la humanidad. Es un momento, sin lugar a dudas, demasiado trascendente. ¿Qué hace de este momento histórico que sea tan trascendente? ¿Qué creen? ¿Por qué podríamos hacer la afirmación de que nos toca ser actores de uno de los momentos más trascendentes en la historia de la humanidad? Ahí está la cosa, que ustedes como generación no se dan cuenta. En cambio, mi generación sí se ha dado cuenta, porque nos ha tocado vivir un periodo tremendo de cambios que todavía nosotros no estamos pudiendo asimilar. Y esos cambios, aunque no es el único, tienen que ver con dos cosas fundamentales. Uno, con un mundo que es cada vez más global, un mundo en el que existe el concepto de globalización y en que todo o todas las expresiones humanas, la economía, la sociología, la antropología, el arte, la cultura, la religión, todo eso está viviendo un proceso de globalización. Y por lo tanto, ahorita, chicos, hay mucha más semejanza entre ustedes con un chango de 20 años en la China que las semejanzas que podía tener yo con un chango de mi edad en Santa Cruz. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, es un cambio sustancial en la historia. Hay mucha más diferencia en mi generación entre dos personas de Bolivia que la diferencia que existe entre ustedes y los chinos o los turcos o los coreanos. El mundo se está globalizando a una velocidad increíble. Eso nunca lo hemos visto, jamás, con estas dimensiones. Y eso es un fenómeno sumamente positivo, pero también jodidísimo. Uno de los más terribles de la historia. Entonces nos toca entender esa globalización. Desde sus pros y sus contras, desde sus luces y sus sombras, entender y definir qué es realmente esa globalización. Ese es el fenómeno más importante. Y el segundo fenómeno importantísimo, no estoy diciendo que sea el más importante, importantísimo, es que vivimos en una era donde básicamente toda nuestra vida está en función de cambios tecnológicos, donde la tecnología prácticamente lo es todo. Durante la Revolución Industrial estaba la máquina, estaba el aparato productor, pero ahora está en tu teléfono. Ahora la sociedad se puede entender a través de tu teléfono. Como el cual que está aquí afuera tratando de pasar clases con sus teléfonos. El teléfono es el símbolo de este momento histórico. En la Revolución Industrial el símbolo era la locomotora. Pero ahora tenemos otro símbolo que no tiene que ver con la producción industrial,
sino que tiene que ver con un artefacto que todos tienen, pero que nadie sabe usar. Porque es un artefacto que tiene tanta posibilidad, y nosotros más bien lo subutilizamos. Y en vez de que este artefacto mejore nuestras vidas y nos vuelva más inteligentes, como sociedad nos estamos volviendo más cojudos. Y si no, vean el show de Bad Bunny en el Big Bowl, no sé qué se llama, en el Super Bowl. Eso es también porque, al igual que no sabemos qué es la globalización y no entendemos la globalización, tampoco estamos terminando de entender la tecnología y el impacto que tiene la tecnología, o mejor aún, el impacto que debiera tener la tecnología en nuestra vida. Por eso, literalmente, esta materia está dividida en dos partes muy generales, y esas dos partes en realidad están intercruzadas. Globalización, tecnología. Eso es lo que vamos a ver. De eso se trata esta materia. La teoría de la comunicación, como los que han pasado teorías 2 conmigo, y hemos visto, no solamente se trata de teorizar sobre los medios, sino se trata de teorizar sobre la cultura, sobre la sociedad y sobre los problemas que tenemos en la sociedad. Por lo tanto, esta no es una materia estrictamente de teorías de la comunicación, sino es una materia básicamente interdisciplinaria. De principio les digo que vamos a ver hartos autores, muchos. Pero lo bueno es que cada autor que vamos a ver tiene distintas disciplinas. Pertenecen al territorio de la antropología, de la sociología, de la ciencia política, de la comunicación, por supuesto, de la tecnología, e incluso hasta desde el punto de vista teológico, o sea, desde el punto de vista de la religión. Entonces, es una materia que va a abordar muchos temas, muchos autores, pero lo bueno es que nos vamos a concentrar en esos dos elementos centrales: la globalización y el rol de la tecnología en nuestra vida. La primera unidad que vamos a ver, si quieren llamarla el primer módulo de la materia, tiene que ver con esto que llamamos revolución digital. La revolución digital es un proceso que, a diferencia de lo que podamos creer, es un proceso largo. Y aunque no crean, es antiguo. No es un proceso venido de la noche a la mañana, ni es un proceso que se puede entender a través de, básicamente, el surgimiento del celular en nuestras vidas, sino que tiene que ver con todo lo que el celular y la computadora han hecho en nuestra sociedad. Y algunos de los temas importantes que tenemos que entender de la revolución digital es cómo el mundo ha pasado de ser una sociedad de límites geográficos a ser una sociedad red. Los mapamundis que existen ahora ya no se pueden entender como si esto fuera Sudamérica y aquí estuviera Colombia, aquí estuviera Perú, aquí estuviera Bolivia, aquí estuviera Chile, sino que el mundo ha cambiado esta configuración. Este mundo es más parecido a una telaraña donde están articulados una serie de elementos, y ya no importan tanto las fronteras, sino importa la interconexión. Ese es el primer concepto que vamos a ver de sociedad red. El autor más importante en esto se llama Manuel Castells. ¿Me van a hacer recuerdo?
al final de la clase, alguno de ustedes va a crear un grupo de WhatsApp. Y a ese grupo de WhatsApp yo les voy a mandar una especie de biblioteca digital donde todos los textos que vamos a ver en la materia van a estar ahí, ya, para que tengan a su alcance eso. Por otro lado, estamos cambiando y estamos entrando muy rápidamente en otro mundo que estamos empezando a descubrir y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay muchos autores que están empezando a hablar de esto. Y entre esos autores hay un mexicano llamado Juan Villoro, que tiene un bello libro que se llama No soy un robot. ¿Se han fijado ustedes que en algunas páginas en la web te piden que compruebes que no eres un robot? Te dice, no soy un robot. En homenaje a eso es que Villoro dice, nuestras relaciones están cambiando tanto que con la inteligencia artificial realmente este mundo como lo conocemos va a desaparecer. Hay otro autor, Harari, que habla también de cómo la inteligencia artificial se está convirtiendo en una dinámica que todavía no estamos preveyendo. Recién anteayer, en un aniversario de uno de los eventos más importantes de China, ha pasado una locura. Es como la inauguración de los Juegos Olímpicos para China. Es su acontecimiento más grande. Millones de personas viendo en vivo ese acontecimiento y todos los que participaban en el show de bienvenida, todos eran robots manejados con inteligencia artificial, que hacían acrobacias, bailaban, se movían con ritmo. Parecía una película de ciencia ficción en este momento de la historia que nosotros estamos viviendo. La inteligencia artificial lo está cambiando todo. Va a determinar de aquí a un rato nuestra forma de trabajo, nuestra forma de vida. Y eso tenemos que entenderlo lo más profundamente posible. Y también tenemos que entender que los peligros de esta tecnología que está al alcance de nuestra mano son peligros que tienen que ver con nuestra degradación de nuestro concepto de humanos. Nuestra humanidad está en riesgo porque nuestra vida es cada vez más virtual. En los últimos días, en toda América Latina, se ha popularizado el tema de los Terriers. ¿Han visto todos ustedes ese fenómeno que está causando un debate a nivel mundial? Si nosotros fuéramos una persona cualquiera de la calle, que solo opináramos sin tener una visión teórica de esto, para nosotros es bien fácil cuestionar y criticar y decir, estos dos o tienen problemas psicológicos o tienen problemas familiares o es una moda influenciada por las redes sociales. Eso diría un cojudo. Eso es lo que dicen los influencers, eso es lo que dicen los periodistas que critican a esos changos. Pero lo que te están diciendo estos changos es que no se sienten cómodos con la humanidad. Y por lo tanto no se sienten cómodos con la sociedad, con sus valores, con sus instituciones. Y están encontrando en eso que nos parece ridículo, están encontrando una forma de representación, de identidad. Y por tanto, esto también es lo que nos tiene que alertar a ver que el mundo es un mundo cada vez más complejo y que la comunicación digital está jugando un papel fundamental. Por eso, esta es la primera unidad. La segunda unidad que vamos a ver tiene un nombre alarmista. Pero en el fondo, y cuando lleguemos a eso ustedes se van a dar cuenta, no es un nombre mentiroso. Estamos viviendo en una época que literalmente marca el fin de un ciclo
y el comienzo de otro. Estamos viviendo el fin del mundo. No porque nos vamos a destruir, por lo menos no muy pronto, sino porque están muriendo, se están desestructurando todo un conjunto de valores, de verdades, de creencias que antes básicamente considerábamos intocables. Si mi abuelito, una persona nacida a comienzos del siglo XX, estaría vivo y vería por las calles changos disfrazados de animales mordiendo personas, para él eso inmediatamente significaría el fin del mundo. No está en su proyecto de vida, no está entre sus valores, no estaría entre su idea de sociedad un fenómeno así. Por lo tanto, este fin del mundo es un hecho real. El mundo como lo conocían sus abuelos, mis abuelos, sus tatarabuelos, ese mundo ya no existe. Ni siquiera existe el mundo que han conocido sus papás. Esto es un mundo completamente nuevo. Es el fin de un mundo, el comienzo de otro, pero eso está trayendo muchos problemas en, sobre todo, nuestra idea de compromiso. Vamos a analizar a un autor extraordinario que se llamaba Zygmunt Bauman, que es autor de un concepto que se llama modernidad líquida. La modernidad líquida deriva, de acuerdo a la teoría de Bauman, en otros fenómenos líquidos, en una ciudad líquida, deriva en un amor líquido. Dentro de los principios de la teoría de Bauman, este mundo ya no es un mundo sólido, es un mundo líquido, por lo tanto, un mundo inestable. Y vamos a ver a otro gran teórico llamado Arjuna Padurai, que complementa el pensamiento de Bauman, pero él no solamente habla de un mundo líquido, sino que además ese mundo líquido está rebalsando, se está desbordando. Por eso tiene un bello libro que se llama La modernidad desbordada, uno de los análisis más lúcidos del mundo contemporáneo. En esta unidad, el fin del mundo, vamos a ver cómo se está reconfigurando la sociedad a través de sus principios, de sus valores, de sus ideas, y cómo estamos cada vez más en una realidad menos sólida. Y la tercera unidad es un conjunto de problemas globales, problemas por los cuales atraviesa el mundo hoy y que nos están llevando a que nuestra realidad sea cada vez más precaria. ¿Entienden el concepto de precario? ¿Qué es algo precario? Por ejemplo, que ahorita estemos hacinados en un aula que no da abasto para todos los inscritos en la materia, que falte ventilación, que no tenga suficientes instrumentos tecnológicos, que no nos permita pasar clases cómodos, es vivir en una situación precaria. La universidad es precaria porque no da todas las comodidades para que podamos estudiar bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es ser precario. El mundo está cada vez más precario porque, en primer lugar, no sabemos qué va a pasar con nuestra vida en el mundo laboral. El trabajo ha entrado en un sistema de precariedad tremendo. De hecho, por la inteligencia artificial y por una serie de factores que los vamos a analizar,
con un autor que se llama Ulrich Beck. De aquí a 10 años, chicos, es probable que el 50% de la población se quede sin trabajo. Si la universidad no se renueva, en 10 años más, la mitad de los docentes van a quedarse sin trabajo porque ya no sirven. Ya no servimos. Si no nos adaptamos, esta educación se va a morir. Y el problema no es ese. No es el problema que los docentes, vagos en su mayoría, se queden sin trabajo. El problema es que los van a dejar trancados a ustedes. Y el problema es que los títulos que van a tener no les va a servir para nada. Porque el sistema del trabajo está atravesando una precariedad brutal. Están cada vez más precarias nuestras ideologías. De hecho, vamos a ver a un autor que se llama John Gray, que dice: vivimos en un mundo sin ideologías. Las ideologías que existen hoy son ideologías a medias, que no tienen una visión de futuro, y por eso tenemos políticos como los políticos que tenemos ahora. Por eso no hay proyectos importantes. Por eso es que el populismo ha ganado terreno en todas partes del mundo. Y por eso es que los líderes mundiales son gente como Donald Trump o como Nicolás Maduro. Y básicamente eso tiene que ver con una precariedad de la ideología. Vamos a ver a un gran filósofo llamado Fernando Savater, que dice: hasta la religión está en crisis. Está en crisis porque cada vez hay más creyentes. Y al haber cada vez más creyentes, este mundo se está volviendo cada vez más peligroso, porque estamos volviendo a la Edad Media, donde las iglesias te decían cómo pensar, qué hacer, cómo vivir. Y nadie le está tirando pelota a esa cosa que estamos viviendo cotidianamente, cuando en el 2019 un líder de la oposición, Camacho, a sus seguidores los hacía concentrarse en el Cristo y los hacía arrodillarse para rezar. Esa cosa, chicos, ha sido impactante. No puedes mezclar la política con la religión. Estamos viviendo un retroceso brutal. Tanto así que se está generando una falsa espiritualidad. La gente se está aferrando de mamones, de gente que te vende la paz, de gente que te vende la autosuperación, de gente que te vende la autoayuda como soluciones, cuando no son más que falsas espiritualidades. Y a esto podemos sumar otros problemas que tienen que ver con lo medioambiental, etcétera, etcétera, que los vamos a ir viendo a su debido tiempo. Finalmente, así como ven ustedes en este cuadrito, todos estos elementos están conectados a un problema mayor cuyo origen es Latinoamérica y que tiene que ver con las narcoculturas. Todo esto está relacionado con el fenómeno del narcotráfico. Ayer el ejército mexicano, por órdenes de los Estados Unidos, ha hecho un operativo contra el cartel de Jalisco. Han logrado matar al líder del cartel de Jalisco. Lo han tumbado. Y con eso debería haber terminado todo. Hoy día México ha amanecido bloqueado. No bloqueos de cocaleros que estaban en la carretera, sino bloqueos de narcos que han hecho volar buses, que han hecho volar carreteras, que están poniendo al ejército en jaque, que se han matado montones de soldados.
Y eso ha afectado al mundo entero, porque los primeros en asustarse han sido los de la FIFA, que han dicho, México no puede ser sede del Mundial, que va a ser en 3 meses. El tema del narcotráfico es un tema que afecta a todo y a todos, porque vivimos en sociedades marcadas por la narcocultura. Y en líneas generales, este es el contenido de la materia, así organizadito por unidades y organizado por temas. Toda la materia, chicos, está interconectada. Toda la materia está interrelacionada. No tiene un orden cronológico, porque yo puedo empezar tranquilamente esta materia por ese último tema y no hay problema. De hecho, este semestre la estoy desorganizando completamente. Si hay aplazados aquí, les van a decir que hemos empezado por otro lado, el anterior semestre. Y debe haber, ¿no? Entonces, para joderlos a ellos, estoy cambiando el orden para que sea más jodido. Eso, sin embargo, no quiere decir que los temas estén interconectados. Así que la única recomendación que yo les voy a hacer es que no se chachen, porque toda la información necesaria para aprobar la materia la vamos a hacer aquí en clases, ¿ya? No se confíen de que pueden estudiar con su cuenta, no se confíen de que pueden estudiar con los apuntes de sus compañeros, o no se confíen de que pueden encontrar respuestas en la inteligencia artificial. Les recomiendo no chacharse. Saben que yo no llamo lista, ni controlo asistencia, eso es responsabilidad de ustedes, pero está científicamente comprobado que a las personas que les va bien en esta materia son las que han asistido con regularidad. En todo lo demás vamos a cumplir con la normativa que tiene la universidad. Vamos a dar 3 parciales y los parciales van a ser orales. Les estoy pasando toda la bibliografía. Les voy a pasar también, cuando tengamos el grupo de WhatsApp, este programa. Preguntas. ¿Alguna duda? Disculpe, Sí. vamos a entrar en el tema de las narcoculturas, al último o al principio. No importa. No, está planificado que más bien terminemos con eso. ¿Por qué te interesa en particular ese tema? Usted dijo que comenzó en Latinoamérica. No, he dicho que puedo comenzar por cualquiera de estos temas, que no hay problema. Pero el tema de las narcoculturas tiene su origen en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay 3 países que son productores de hoja de coca, entre ellos Bolivia. Y hay 18 países que venden droga al resto del mundo. Todo esto, así como está aquí, ABC, es el orden en el que vamos a seguir. Si no tienen más preguntas, vamos a comenzar a avanzar un cacho. Entonces, hagan preguntas. ¿De qué hablamos cuando queremos establecer un concepto de decir estamos viviendo en un tiempo de revolución digital? Queremos decir con la palabra revolución que está cambiando absolutamente todo. La comunicación digital, la tecnología digital, los artefactos digitales que tenemos en nuestras manos y en nuestra casa están cambiando la totalidad de nuestra vida. Todo. Está cambiando nuestra manera de pensar, está cambiando nuestra manera de estudiar, está cambiando nuestra manera de trabajar, está cambiando nuestra manera de amar, está cambiando nuestra manera de odiar, está cambiando absolutamente todo. Todo. Pero además de que está modificando toda nuestra vida, este fenómeno es absolutamente global. No hay un solo país
en el mundo que no esté digitalizado. Hay algunos países donde el acceso es controlado, como en la China o en Corea del Norte o en Cuba. Hay otros países donde el acceso es limitado, porque es carísimo. Bolivia no está muy lejos de eso. Tenemos uno de los peores servicios de internet y uno de los más caros, por ejemplo. Y eso podemos darnos cuenta en cosas bien simples y a la vez terribles. En la pandemia, no solo me ha pasado a mí, sino a casi todos los docentes, había chicos que te escribían a las 3 de la mañana para decirte, no puedo asistir a las clases virtuales porque solo a esta hora tengo internet. Es la realidad. Entonces, el tema es que todo está digitalizado en todas partes del mundo, pero no todos tienen el mismo acceso. Hay diferencias. Y esas diferencias están marcando el devenir del mundo. Desde hace algunos meses, en el Medio Oriente, hay un problema social y político brutal en un país que se llama Irán. Irán es un país gobernado por los musulmanes fanáticos, es decir, extremistas. Pero ese gobierno iraní permitía el acceso a Internet constantemente a sus ciudadanos, porque el Irán es un país moderno, rico. De pronto a los musulmanes se les ocurrió que era peligroso que la gente tuviera tanto acceso al Internet y les ha empezado a cortar el acceso a las redes sociales, les ha empezado a cortar las horas de acceso a Internet, les ha empezado a cortar a sus ciudadanos la tecnología smart y los changos se han emputado, han hecho una revuelta y ahorita todavía no se soluciona porque el ejército está matando gente como si estuviera en la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tema del Internet, el tema de la revolución digital, el tema de la tecnología digital, literalmente es un tema tremendamente crucial en la vida de los países. No es un tema menor, es uno de los temas que más está moviendo la vida política de todo el mundo. Nunca hay que subestimar este tema. Este tema de esta revolución digital ha marcado una nueva era. Vivimos una nueva era. Así como la humanidad ha pasado de una era paleontológica donde habían dinosaurios, ha venido un meteorito y los ha extinguido. Y luego han pasado millones de años para que vuelva a haber vida y comience la era de la antigüedad, donde aparece el Homo sapiens, y después se pase a las eras históricas, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento, etc. Ahora estamos en una nueva era. Toditos nosotros somos actores de un nuevo periodo de la historia, de una nueva era. Casi siempre en todas estas eras históricas que ha habido en la humanidad, podemos distinguirlas por el cambio del lenguaje. Para pasar de la prehistoria a la historia, el hombre ha tenido que inventar la escritura.
Para pasar de la Edad Media al Renacimiento, el hombre ha tenido que inventar la imprenta. Para pasar del Renacimiento a la era moderna, el hombre ha tenido que inventar el cine o la radio. Y en este momento la tecnología digital es un nuevo lenguaje, no se parece a ningún otro. No tiene similitud con ningún otro lenguaje que la humanidad haya inventado. Y por tanto, esto es como la lotería. Esto es como una competencia. El que no maneja este lenguaje es un analfabeto. La persona que es incapaz de utilizar su celular es una persona analfabeta. Pero les digo más, las personas que no le sacan las ventajas a su celular son también analfabetos. En esa cosa tienes aproximadamente 60 millones de veces de los libros que tenía la Biblioteca de Alejandría, que ha sido la biblioteca más grande de la historia. Tú tienes 60 millones de veces más de información en tu teléfono que en esa biblioteca. La pregunta es, ¿para qué usas esta huevada? ¿Para subir lo que estás comiendo? ¿Para poner like? ¿Para hacerte una selfie en el corso? Entonces, discúlpenme, son analfabetos. Porque están desperdiciando el lenguaje más poderoso que ha desarrollado el ser humano. Segundo, esta tecnología digital está cambiando nuestras formas de conocimiento. La diferencia entre ustedes y mi generación, o sea, entre ustedes y sus papás, son aproximadamente más o menos 30 años. 30 años en términos de vida no significa nada, son 30 añitos. Ni siquiera es medio siglo. Pero en términos culturales es abismal. Así que hagan el ejercicio conmigo. Imagínense que son viajeros en el tiempo. Y ahorita ustedes pueden viajar al pasado. Y se van 30 años atrás en el pasado. Son jóvenes de la misma edad que tienen ahora, pero 30 años atrás. La lógica fundamental de toda sociedad es cómo administro mi tiempo. Tú llegas 30 años atrás y dices, ¿qué voy a hacer? Estoy en mi tiempo libre, ¿qué hago? Ah, veo que aquí tienen televisión. Voy a prender la televisión. Y lo primero que vas a hacer es darte cuenta de que tú no vas a elegir lo que vas a ver, sino que te van a elegir a vos. Porque tienes dos canales. El canal estatal y el canal universitario. Y tú no puedes decidir qué vas a ver, sino que te tienes que acomodar al tiempo de la televisión. Si estás en la mañana, lo más probable es que, si es tempranito en la mañana, veas algún informativo y después vas a ver puros programas de cocina para las amas de casa. Vas a tener que esperar hasta el mediodía para ver otra vez un informativo y después toda la tarde van a ver dibujos animados para los chiquitos. Recién en la noche vas a poder poner alguna telenovela o de concha van a dar alguna buena película o alguna buena serie. En exactamente 15 minutos vas a decir, ¿qué es esta mierda? No puedo elegir nada. Esto no es vida. Pero eso hemos vivido nosotros. O van a ir a la universidad
y les van a dar a ustedes que hagan un trabajo de investigación sobre un tema cualquiera. Van a tener que aprender primero a ir a una biblioteca y buscar un libro que te hable de algo de lo que estás investigando. Pero como no te lo puedes llevar a tu casa, vas a tener que copiar, porque fotocopiar no te van a dejar o es muy caro. Y mucho menos vas a poder tener posibilidad de comprarte un libro, porque los libros son carísimos. Por lo tanto, sin internet, estás condenado a un tipo de conocimiento que es completamente distinto al de ustedes. Las cosas que yo sé o que conozco, las he tenido que ir aprendiendo de a poquito por obligación y por necesidad. Ustedes no tienen ese problema. Si quieren saber algo, ese rato averiguo. Pero eso quiere decir que yo, como generación, tengo 15 veces más información que ustedes. Y conozco muchísimo más cosas de lo que conocen ustedes, porque ustedes ya no buscan todo el tiempo, sino buscan cuando necesitan. Por lo tanto, nuestra idea del mundo, nuestro conocimiento de las cosas, es abismal, es completamente distinto. Y eso, chicos, no quiere decir que sea mejor o peor. Es simplemente distinto. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia abismal entre padre e hijo. Abismal. ¿Quieres divertirte escuchando música? No hay Walkman. Hace 30 años no había audífonos. El único lugar donde puedes escuchar música es en tu casa. Y por lo tanto, dependías de cuántos discos podías tener para reproducir en tu aparato de sonido. Y si no tenías plata, no tenías más de 10 discos, porque eran carísimos. A lo sumo podías tener una buena colección de cassettes. Pero esta colección de cassettes siempre es limitada. Y no puedes prender la FM porque te vas a encontrar con cualquier cagada que al locutor se le ocurra poner. Entonces va a poner Madonna o Michael Jackson y no vas a escuchar esa mierda. Aunque ahora escuchan Bad Bunny. Pero básicamente la idea de vida entre ustedes como generación y nosotros como generación es completamente distinta. Nuestras formas de conocer son completamente distintas. Nuestras formas de estudiar son completamente distintas. Y tercero, ha cambiado por completo nuestro concepto del trabajo. Este temita lo vamos a profundizar acá, mucho después. Pero la forma en que trabajaba tu papá es completamente distinta a la forma en que trabajan ustedes o en que van a trabajar ustedes. Aunque tu papá esté en su pega desde hace 40 años, sus formas de trabajo han ido cambiando por esta revolución digital y en particular por la pandemia, que nos ha obligado a todos a digitalizarnos. Han tenido docentes que en la pandemia les han mandado PDFs por WhatsApp y eso eran sus clases. Porque yo conozco docentes que decían, yo estoy haciendo clases digitales y consistía en mandar PDFs. No entraban ni al Zoom. Eso es por ociosidad, pero por ociosidad de la incapacidad de adaptarse a un lenguaje completamente distinto. Chicos, nos ha costado muelas aprender a usar el puto Zoom. Muelas. A ustedes no tanto. A nosotros, horror. Y por tanto, estamos en una sociedad cuya revolución digital ha cambiado la sociedad, ha cambiado la política y ha cambiado la cultura.
La sociedad, porque han cambiado todos los aspectos de nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje, nuestra manera de trabajar. La política, porque el escenario de la política ahorita es digital. Son las redes sociales. Un candidato a la alcaldía o a la gobernación ahorita que no utilice redes sociales está muerto. Nuestro criterio para decir yo voy a votar por este o por este otro radica en lo que hemos visto en las redes de ese candidato. Eso en mis épocas no pasaba, porque el político que quería tener protagonismo, sí, tenía que estar en la televisión, había televisión, pero tenía que estar en el sindicato, o tenía que estar tocando el timbre de tu casa, o tenía que estar en una manifestación pública en la plaza, o lo veías y lo conocías por su acción en el parlamento, era físico, era real, era palpable, pero ahora es digital, es virtual. Entonces, la revolución digital es una revolución de la política, de la sociedad y de la política. Y cuando decimos es una revolución cultural, cultura en todos sus aspectos, cultura en cuanto a identidad, cultura en cuanto a arte, cultura en cuanto a comida, cultura en cuanto a religión. Todo esto está marcado por una revolución digital. O sea, el mundo literalmente se ha tenido que adaptar a una revolución digital. Repito, no se lo tomen tan a la ligera eso que les he dicho hace un rato. El que no se adapta a esto es analfabeto y por lo tanto no tiene posibilidad de sobrevivencia. Está fichado, está fuera. Eso marca que el mundo en el que estamos viviendo esté fragmentado. O sea, existen dos tipos de personas en el mundo. Uno, los migrantes digitales, es decir, los que hemos pasado de una tecnología a otra. En los primeros semestres de la universidad, yo he entrado a la universidad del año 90. El año 91 y el año 92 todavía presentaba trabajos escritos o a mano o con máquina de escribir. Y recién a partir del 94 hemos podido tener más acceso a la computadora. Y había diferencia. El que sabía manejar la computadora tenía ventaja sobre el que no. Ahora está pasando exactamente lo mismo. Nosotros, los migrantes digitales, los que hemos cambiado de tecnología, el primer celular que tenía no era touch. El primer celular que hemos tenido en mi generación no tenía acceso a internet. Y por tanto, hemos migrado de una tecnología a otra. Y eso es muy jodido para nosotros. Hagan el ejercicio, chicos. Siéntense con sus papás una noche, tómense un trago y conversen y que te cuenten. Que se acuerde qué ha representado para él cambiar de una tecnología a otra. Y les va a contar y les va a decir cómo a veces hemos sufrido.
mandar un puto correo electrónico. Y esa es la diferencia que existe con ustedes, que como generación se llaman nativos digitales. Porque han nacido con el Internet, han nacido con la tecnología. Para ustedes pasar de una tecnología a otra, por ejemplo, pasar de la tecnología Google a la tecnología inteligencia artificial, no es dramático. Lo han hecho de manera natural. Se han adaptado de manera natural. Y por tanto, estos cambios no les afectan en nada. El problema está en que la distancia que existe entre tu papá y vos es ya una distancia que no se puede cerrar. Es infranqueable. Piensen que alguna vez su mamá o su abuelita les ha pedido, a ver, enséñame a mandar un mensaje, o a ver, enséñame a mandar un emoji, y como no te captaba la vieja al tiro, te has emputado con la vieja y dices, ya no quiero hacerlo. O no. Ha marcado tremendamente, porque literalmente la distancia entre ustedes y nosotros es cada vez más grande. Y por lo tanto, cada vez para nosotros es más difícil entenderlos. Y lo que está pasando, chicos, es que nosotros nos estamos poniendo a atacarles a ustedes porque ustedes son amenazas. Obviamente no eres amenaza para tu papá, pero eres amenaza para los viejitos que están dando clases aquí y que saben que ya se tienen que jubilar y que pronto lo vas a reemplazar tú y que tienes más herramientas que él. Por lo tanto, esa distancia cada día crece más. Literalmente, estamos en guerra. Es una guerra generacional. Es un problema que trae el uso de esa tecnología digital. Ahora bien, ¿qué implica, para que la tengamos clarito, de qué estamos hablando nosotros cuando hablamos de esas revoluciones o de esa tecnología digital? Vamos a ir a la inversa, de la más nueva a la más antigua. La tecnología digital implica, en el último momento que nos toca vivir, la inteligencia artificial, en primer lugar. Estamos en pelotas todavía con esto. No sabemos todavía cómo utilizarla de tal forma que podamos prever lo que va a pasar. Pero los chinos, anteayer, ya nos han mostrado de que este mundo es cada vez más robotizado. Y que hay cosas que los robots pueden hacer mejor que los humanos. Por lo tanto, ya no es una locura pensar y decir, los robots nos van a sustituir. Un robot puede bailar mejor que un humano, puede atenderte en un restaurante mejor que un humano, puede sacar cuentas 10 veces más rápido y 10 veces mejor que vos, y muy pronto ese robot va a cumplir cada vez más funciones que te van a sustituir. A principios de los años 80 se estrena una de las películas de ciencia ficción más bellas de la historia, que se llama Blade Runner. No la última, vean la de los años 80. Porque en esa película se plantea esta misma situación, pero para nosotros eso era una idea imposible. Y ahí el conflicto es que los robots no solamente van a sustituir a los humanos, sino que se van a rebelar contra los humanos, porque los robots se van a dar cuenta de que los humanos no les han dado sentimientos.
Y entonces va a haber una rebelión porque los robots van a querer sentir. Eso, en los años 80, para nosotros que vimos el estreno de esa película, obviamente fue una cosa de decir, qué tesis, qué teoría más de la puta, pero nunca va a pasar. Ahorita está a la vuelta de la esquina. Aquisito. Antes de la inteligencia artificial, el fenómeno se llamaba redes sociales. ¿Cómo condicionan nuestra vida las redes sociales? ¿Cómo condicionan nuestras maneras de hablar, de estudiar, de protestar, de hacer política, de amar, de buscar marido o buscar marida? Todo estaba concentrado ahí. Y antes de las redes sociales, el tema digital estaba concentrado en la tecnología inteligente. ¿Cómo ha revolucionado nuestra vida? Saber que ahora podemos estar conectados todo el tiempo. Claro, porque cuando aparece la primera revolución que se llama el Internet, solo podías tener Internet en tu computadora y solamente en tu casa. Y enchufabas tu router, una huevada similar a esta, y si estabas en la noche una hora pico, tardabas 40 horas en conectarte. Y de repente, casi de la noche a la mañana, resulta que ahora tienes acceso en tu teléfono y que puedes estar todo el día conectado. Ustedes ni han sentido eso. Pero nosotros hemos tenido que pasar cada una de estas etapas que se han dado en menos de 10 años, o sea, en nada. Pero para nosotros, mi generación, ha sido como 50 años. Porque estás acostumbrándote a esta huevada y de repente pasa esto. Y ni siquiera has terminado de dominar esto y ya te aparece esto. Y cuando estás por más o menos tener una idea de cómo manejar esto, te aparece esto. Literalmente, chicos, los efectos que causa eso, es decir, a una generación, es decirle, no tienes capacidad de manejar esto, ya no sirves. ¿Qué es lo que les está pasando a los docentes? En la carrera, en la facultad y en todas partes. No se están pudiendo adaptar a esto. Pero no pueden quedarse atrás. Y no pueden mostrar debilidad. Entonces el docente va a preferir meterse un tiro antes de ir donde el estudiante y decirle, a ver, ayúdame a hacer esto. Y por lo tanto el docente te va a ver y va a decir, esta es una amenaza. Y en vez de tratar de adaptarse, va a ser como toda fiera acorralada, va a empezar a joderte. Y te va a dar trabajos y te va a decir, no puedes utilizar inteligencia artificial. Eso que pasa aquí en la UI, que ustedes lo ven diariamente, es lo que está explicando lo que pasa en nuestra realidad. Ahorita que hay elecciones, en unos días, ¿no? Los viejos, nosotros, ya estamos pensando, estos jóvenes, ¿quiénes mierdas son para aspirar a ser concejales o a ser alcalde? Y es más, ¿por qué mierda tienen que votar? Si se disfrazan de animalitos. Claro, y obviamente ustedes van a decir, estos viejos de mierda ya están acabados. Tenemos que reemplazarlos. ¿Y saben qué? Los dos tenemos la razón. Y los dos estamos equivocados. Por una sencilla razón.
Porque básicamente el choque generacional es producto de que somos nosotros incapaces de adaptarnos a esos cambios de la tecnología digital y ustedes son incapaces de entender que nosotros tenemos algo que ustedes ya no. Tenemos, como les he dicho hace rato, un conocimiento más amplio de cosas más amplias. En cambio, ustedes tienen un conocimiento utilitario. No necesitas conocer. Entonces, ¿para qué putas voy a leer? Si quiero saber algo, investigo, pongo Google y listo. Ese es el peligro de ese cambio digital. El problema es que en vez de cerrar esta diferencia, la estamos haciendo cada vez más abierta. Pero estos cambios, chicos, ni siquiera son nuevos. En mi generación, antes del Internet, ya habíamos vivido algunos cambios que todavía son parte de esto. Pero eso ya lo vemos la próxima clase. Si hay alguna confusión, por si acaso, no se olviden que he cambiado de horario. Están al tanto de eso, ¿no? Del grupo de WhatsApp. ¿Puedes crear? Ya. Y me incluyes. Gracias.